Pues bueno, vamos a iniciar con la parte de nuestra sesión para no retrasarnos, ¿sí? Al ratito, bueno, en un ratito me pongo de acuerdo con ustedes para ver si ingresa alguien y les puedo avisar, si no les aviso a través de su compañera Dana, con respecto a la parte de su examen. Bueno, yo sé que la grabación probablemente se la carguen después, por eso les hago llegar la información antes. Con la cuestión del examen, digo, ya sabemos que aplicamos hoy, entonces no tenemos ningún problema. Vamos a dejar su tarea, tenían una tarea precisamente que nos hablaba de la cuestión de leyes ambientales. Esa la vamos a dejar en un ratito más, la vamos a comentar. Ahorita vamos a seguir con la parte de nuestros conceptos fundamentales. Les voy a señalar, les voy a compartir el material para que estemos todos en la misma situación. Ya vimos, ya analizamos, ya platicamos acerca de los diferentes conceptos, estos conceptos que aparentemente podríamos llegar a confundir, que era la parte de la conservación, de la preservación e inclusive protección. La prevención y restauración creo que no teníamos absolutamente ningún problema y nos quedamos hasta acá. Nuestro siguiente concepto, que bueno, ya son conceptos un poquito más claros, en los cuales ya no vamos a tener tanto problema de confusión. Y vamos a hablar del siguiente, de hecho ya habíamos empezado a comentarlo, ya lo habíamos empezado a platicar el día martes, y es precisamente el concepto de equilibrio ecológico. En el caso del concepto de equilibrio ecológico, también lo vamos a encontrar en la Ley General del Equilibrio y Protección al Ambiente. Eso lo vamos a encontrar en nuestra fracción número 14 del artículo 30. Y nos dice que el equilibrio ecológico va a ser toda aquella relación de interdependencia entre el ambiente y los seres vivos en general, incluyendo al hombre. Esta relación, pues obviamente es la relación que de alguna manera permite que los seres vivos y nosotros claramente tengamos existencia, haya transformación y por supuesto se pueda llevar a cabo el desarrollo. Después tenemos el siguiente, que estoy haciendo memoria, creo que también ya lo acabábamos de ver, que decíamos inclusive que no íbamos a parar mucho ahí, porque era un concepto que ya habíamos platicado, inclusive cuando hablamos de un tema completo de recursos naturales. Entonces, el recurso natural. Pero decimos que queríamos hacer un concepto para que nos quedara mucho más claro y para que no tuviéramos tampoco ninguna confusión, nos íbamos a quedar con la parte de que recurso natural, pues es obviamente un elemento natural, que al final de cuentas puede seguir siendo aprovechado por el hombre. Decíamos que inclusive las legislaciones ambientales, tanto la del distrito como la ley general, tenían un concepto muy parecido. La única diferencia pues era que precisamente la ley del Distrito Federal no nos habla en singular, o sea, no nos dice recurso natural, sino que nos habla de los recursos naturales. Esta era la única diferencia. De ahí continuamos con otro de los conceptos importantísimos dentro de la materia de derecho ambiental, y este concepto se refiere a la parte de biodiversidad. Biodiversidad en muchas ocasiones lo hemos escuchado, o probablemente ustedes lo han escuchado, como la parte de diversidad biológica. O sea, hablar de diversidad biológica lo tenemos como sinónimo de biodiversidad. ¿Esto es correcto o es incorrecto? Es correcto, no se preocupen, absolutamente no hay ningún problema. Si queremos decir biodiversidad o diversidad biológica, estamos bien. Tenemos, por ejemplo, uno de los tratados más importantes en la materia, del cual claramente México es parte, que este tratado se denomina Convenio sobre la Diversidad Biológica, y este convenio salió precisamente del cúmulo, salió de la cuna de las Naciones Unidas. Digamos que este convenio ya tiene bastante tiempo, fue de hace casi 30 años, más de 30 años, porque fue en el 92, y precisamente en ese tratado, por obvias razones, ¿no? Pues si habla de la biodiversidad o diversidad biológica, por supuesto que tendría que definirla. Y la define correctamente y nos dice los elementos que inclusive, o proporcionan los elementos para que los estados de alguna manera puedan incorporar el concepto a las legislaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el convenio nos proporciona una definición de biodiversidad o de diversidad biológica y les dice a los Estados miembros, toma, este es el concepto, jálalo o llévatelo para colocarlo dentro de tus legislaciones, ¿sí?
Y México, pues al ser parte, pues lo tenía que hacer de esa manera y efectivamente lo realizó. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, se mete este concepto en la fracción número 4 de nuestro artículo número 30. ¿De qué legislación? De la legislación precisamente del equilibrio ecológico. Aquí cuando se habla del vocablo de biodiversidad, pues tiene que ver mucho con la parte de la variabilidad de organismos vivos. No importa inclusive la fuente, ¿sí? ¿Por qué decimos que biodiversidad es variabilidad de organismos vivos? Pues claro, porque bio es vida y diversidad pues es diversos, diferentes, varios, ¿sí? Entonces, esta variabilidad de organismos vivos. ¿Por qué nos dice de cualquier fuente? Porque quiere decir que provienen de cualquier o pueden provenir de cualquier otro ecosistema, un acuático, un marino, un terrestre, etcétera, ¿sí? Y comprenden pues obviamente la diversidad dentro de cada una de las especies, claramente entre las mismas y de los propios ecosistemas. Esta es entonces la definición que nosotros nos quedamos 100% para poder trabajar y para poder saber inclusive qué es la parte de la diversidad biológica, ¿sí? O biodiversidad. De ahí venimos con un concepto sumamente importante. ¿Y por qué digo importante? No porque los otros no lo sean, sino porque precisamente a partir de este concepto es donde empezamos a tener el conflicto, donde empezamos a tener el problema con respecto precisamente a, pues a todo lo que obviamente ha venido pasando y lo que de alguna manera pues tratan de abordar nuestras legislaciones ambientales. Y es precisamente la parte de impacto ambiental, ¿sí? Impacto ambiental es precisamente la que se va a abordar. Aquí tenemos una definición, cabe mencionar que es una definición, digamos que genérica, porque también la aborda tanto la ley del Distrito Federal como nuestra ley general del equilibrio ecológico. Y la definición, pues claramente es una definición jurídica, ustedes se pueden dar cuenta ahí, y en esta definición jurídica nos habla de que el impacto ambiental, esto pónganle mucha atención, porque más adelante vamos a retomar digamos que esta palabra o este concepto, porque vamos a trabajar con una ley que específicamente nos habla sobre los procesos legales para poder prevenir y para poder llevar a cabo estas cuestiones de impacto ambiental. Entonces, el impacto ambiental nos dice que va a ser toda la modificación del ambiente que pueda ser ocasionado, ya sea o por el hombre o en su defecto por la parte de la naturaleza, por cualquiera de los dos. Aquí, ¿por qué es tan importante? Porque nos dice generalmente cuando pensamos o cuando escuchamos la palabra impacto ambiental, creemos que solamente se va a dar por alguna actividad o por alguna acción que realice el hombre. Y eso es mentira. Puede inclusive la propia naturaleza generar modificaciones en el ambiente y eso sigue siendo impacto ambiental. Lo hemos visto, ¿no? Lo acabamos inclusive de vivir cuando empezaron con estas cuestiones, ¿no? Del volcán, ¿no? Decimos, ahí claramente hay una modificación del ambiente. Sin en cambio aquí el hombre pues no tuvo nada que ver, es la propia naturaleza. Eso va a generar un cambio, por supuesto. Se considera impacto ambiental también, ¿sí? Vamos con el siguiente. El siguiente concepto va a ser la parte del material peligroso, ¿sí? En el caso del material peligroso también tenemos una definición, también es una definición a nivel federal porque la toma la ley general y nos dice que material peligroso van a ser todos aquellos elementos, sustancias, compuestos, residuos, que sin importar su estado físico representan un riesgo para cosas importantes, ambiente, salud, recursos naturales. Y esto simple y sencillamente por la cuestión de sus condiciones o de sus características. Características que pueden ser corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas. Cabe mencionar que en el caso, por ejemplo, ahorita vamos a desmenuzar, digamos que la definición de material peligroso, porque si solamente la leemos así, nos quedan todavía muchas dudas, ¿no? Porque, bueno, decimos, ok, ¿cómo? ¿Cómo que depende el estado, sin importar el estado físico? ¿Cuál es una característica corrosiva, por ejemplo? Entonces, ahorita vamos a desmembrar un poquito eso. Pero cabe mencionar que en la ley ambiental del distrito se definen muy parecido o se definen, digamos que juntos,
tanto materiales como materiales peligrosos y residuos peligrosos. ¿Qué quiere decir? Como si hablar de materiales y residuos fuera exactamente lo mismo. Y eso no es así. Entonces, aquí claramente podemos ver que la legislación que ha sido un sustento importante en materia ambiental a nivel nacional, como lo es la Ley Ambiental del Distrito, tiene también sus propias lagunas, porque claramente hablar de materiales peligrosos y hablar de residuos peligrosos no es sinónimo, no es igual. Son cosas y son objetos distintos. Parece, y obviamente sí pueden llegar a tener algún tipo de relación o sí pueden llegar a tener como que algún tipo de interacción. Sí, eso no lo vamos a negar, pero eso no quiere decir que sean iguales. Por eso se llega a considerar que inclusive se les debe de dar un tratamiento distinto y se les debe de dar un tratamiento particular. En esta legislación donde nos habla, en la del DF, que nos habla de los materiales y residuos peligrosos, nos lo maneja como sustancias, compuestos, residuos, mezclas que por sus características, al igual que la otra, tóxicas, inflamables, biológicas, corrosivas, representan un riesgo para el ambiente de conformidad con las normas oficiales mexicanas, o sea, las NOM. De las NOM, adelante, sí, claro. De las NOM vamos a inclusive a platicar más adelante, las NOM inclusive vamos a platicarlas más adelante, van a tener que buscar normas oficiales mexicanas ambientales, pero bueno, aquí la definición del DF como que nos lo separa en ese punto, ¿no? Nos dice, a ver, van a ser residuos y materiales peligrosos, lo mismo, se van a considerar igual si tienen estas características y representan un riesgo para el ambiente de acuerdo a las NOM, ahí tenemos el problema. Acá si nos damos cuenta, además de tener esta laguna, la ley del Distrito Federal, también nos podemos dar cuenta que inclusive se vuelve más excluyente, o sea, porque nada más nos habla así como de los riesgos al ambiente. Deja por fuera tanto la cuestión de la salud en general y tanto la cuestión de recursos, entonces ahí tenemos como una dualidad. Para factor de segundo parcial, porque claramente todo esto ya pertenece a segundo parcial, nosotros nos vamos a quedar con la definición de material peligroso, la que nos brinda la Ley General del Equilibrio Ecológico, que esta es la primera, se las muestro. Nos quedamos con esta, ¿vale? Esta va a ser con la que nosotros nos vamos a quedar. Ahora, yo les decía que íbamos precisamente a desmenuzar o que íbamos a ir, digamos que deshaciendo un poquito la definición para poderla comprender mejor. Y nos dice que, bueno, que un material peligroso va a ser todo aquello o todos aquellos residuos, elementos, sustancias que pongan en riesgo al ambiente, a la salud o a los recursos. Sí, pero esto no va a ser cualquier sustancia. O sea, no el hecho de que yo tenga una sustancia que represente un riesgo, ya, ¿no? Es un material peligroso. No, por supuesto que debe tener ciertas características. ¿Por qué nos dice que independientemente del estado físico? Esto es muy sencillo, bueno, sencillo en parte, porque en estado físico quiere decir que puede ser una sustancia líquida, puede ser una sustancia gaseosa, puede ser una sustancia sólida, puede ser un residuo sólido, no importa el estado físico. Lo que sí es importante es saber cuáles son las características. En el caso de las características, nos habla de las características corrosivas. ¿Qué es un corrosivo? ¿Han llegado a escucharlo? Cuando dicen sustancia corrosiva. Materiales químicos o que dañan al ambiente. Claro, puede ser. Los corrosivos efectivamente tienen esas características. Te puede escuchar muy redundante, ¿no? De corroe, pero sí, efectivamente desgastan, provocan un daño. Aparentemente nosotros podemos decir, ay, como que cuando escuchamos corrosivos, tóxicos, explosivos, decimos, ay, como que han de ser cosas bien raras que probablemente nosotros nunca en la vida las hemos llegado a ver. No, cabe mencionar que muchas de estas sí las hemos llegado a ver, inclusive hasta en los productos del hogar, ¿no? En esta parte llegamos a tener ejemplos. Un corrosivo puede ser, por ejemplo, un hidróxido de amonio. Y, por ejemplo, estos limpiadores que son para vidrios, para cristales, tienen precisamente esa sustancia. Entonces, quiere decir que ahí tenemos ya una sustancia corrosiva, por ejemplo. Muchos son utilizados para
digamos que para la parte de la limpieza. ¿Por qué creen que decíamos, no sé si te acuerdan que platicábamos, bueno, no creo con ustedes, no, creo que fue con el grupo de Dan. No sé si a alguien le ha llegado a suceder y le ha llegado a pasar erróneamente que se les da por hacer su baño, ¿no? Y generalmente los baños tienen ventilas muy pequeñas. Y agarran, se encierran y ya mezclaron el clarasol con el herbicida, con no sé qué tanto, y bueno, al rato ya no saben ni qué hacer porque ya se están asfixiando, porque se puede llegar a quemar inclusive la piel, si llegan inclusive hasta el olor, sienten horrible. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente porque son sustancias corrosivas, eso es como que la parte, entonces están más cerca de lo que nosotros probablemente quisiéramos, ¿no? O pensáramos. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado, inclusive por eso se ponen también muchas restricciones en cuanto a la venta de este tipo de sustancias. También nos dice que un compuesto, un elemento que perjudique al medio ambiente, a la salud o a los recursos, que tenga características reactivas. ¿Qué es un reactivo o qué es una sustancia reactiva más bien? Es un reactivo. ¿A qué les, bueno, más bien a qué les suena? Reactivo suena como a reaccionar, ¿no? Los reactivos son eso precisamente, las sustancias que llegan a provocar una reacción química. Obviamente los reactivos los tienes que combinar para que precisamente provoquen esa reacción. Decíamos hace rato, por ejemplo, del hidróxido. El hidróxido tiene esta misma característica. El sodio con hidróxido tiene exactamente la misma parte y se ocupan para millones de cosas, ¿no? La industria, por ejemplo, lo utiliza bastante, ¿no? No sé si en algún momento cuando llegaron a tener sus clases de química, llegaron a escuchar acerca de los ácidos y las bases. Ah, bueno, pues a eso tiene que ver, ¿no? Si tú tienes una base, no le va a pasar nada. Ah, pero si la combinas con otra sustancia, ¡pum!, te va a provocar la reacción, porque es un reactivo, ¿sí? Bueno, pues estos también pueden, por supuesto, pueden llegar a provocar daños en la salud, en el ambiente, en los recursos. De ahí tenemos la parte de las siguientes, que son las, ¿cómo se llama? Las sustancias explosivas. ¿Cuáles son las sustancias o como tal la parte de las explosivas? Pueden ser sustancias, si así lo quieren llamar. Pueden ser elementos, pueden ser compuestos, no hay ningún problema. Profesor, aquí podría entrar, bueno, yo lo veo en estos camiones de autotransporte que transportan gas LP, gasolina. Sí, en el caso de la gasolina, por ejemplo, entraría dentro de los siguientes que vamos a ver, serían los inflamables, por ejemplo. Pero en el caso de los explosivos, como su nombre lo dice, no son los que pueden explotar. En este caso hablamos un ejemplo, la dinamita, no sé, el TNT, por ejemplo, la pólvora. La pólvora es un explosivo, ¿sí? Entonces ahí tenemos como el ejemplo. Vamos con los siguientes. ¿Cuáles son las, parece que va a escuchar muy chistoso, pero ¿cuáles son las tóxicas? Obviamente hablándolo desde el punto de vista de las sustancias tóxicas. Y muchas salen y son bien comunes, fíjense, tristemente, pero pues les digo, a veces cuando uno piensa y dice, ay, reactivos, corrosivos, pero la verdad es que tenemos relación con todas ellas, digo, de una o de otra manera. ¿Han llegado a escuchar? Sí, lo han llegado a escuchar. Cuando dicen, no, pues es que están en una relación tóxica. O, ay, no es bien tóxica. ¿Por qué dicen eso? ¿De dónde sale esa palabra? ¿Por qué? ¿Por qué ponerle tóxica y no sé, reactiva, corrosiva, no sé? ¿Por qué tóxica? Porque eso yo lo escucho en todos lados, ¿eh? Que es una relación tóxica, es que es bien tóxica, es que es bien tóxica, ¿y qué es? Tenerse daño a la persona. Exactamente, esta es la definición literalmente de tóxico. Van a ser aquellas, bueno, en este caso, aquellas sustancias
que son capaces de ocasionar un daño, de ocasionar alguna cuestión perjudicial a un organismo vivo. Esas son las tóxicas, literal. Una de las, hay muchísimas claramente, ¿no? Podemos hacer una clasificación muy grande. Ejemplo, no nos vamos lejos, el tabaco. El tabaco, por ejemplo, tiene diferentes sustancias que son tóxicas. Por eso es que precisamente nos perjudica tanto la salud, inclusive son tóxicas cancerígenas. Por eso muchas personas que llegan a fumar demasiado llegan precisamente a tener cáncer, precisamente por estas sustancias tóxicas, ¿sí? Por ejemplo, el monóxido de carbono. El monóxido de carbono también es un tóxico. ¿Y dónde encontramos monóxido de carbono? Está bien de moda. No sé si estoy mal, pero sería por parte de los automóviles o incluso Exacto. fogatas. Así, exactamente. Los automóviles, no sé si han llegado a ver los automóviles, sobre todo los autobuses o así, o los coches ya muy viejos, que tienen su escape y bueno, le va todo el humadero. Todo eso es monóxido de carbono. Y ese monóxido de carbono, pues es un gas, por eso les decía que no todos tienen que estar en un estado sólido o en un estado líquido. Por ejemplo, hay un estado gaseoso. El ejemplo pues, es el monóxido de carbono, que es un tóxico. Inclusive llega a ser tan tóxico que inclusive puede llegar a ocasionar la muerte, ya cuando las personas o cuando los seres vivos se exponen de una manera muy alta, digamos que al contenido de esto. ¿Por qué? Porque el monóxido del carbono lo que hace es que cuando nosotros lo inhalamos, que es lo que generalmente pasa en ciudades, por ejemplo, como México, que si ustedes van a CDMX, llegan a Ciudad de México, ¿qué es lo primero que ven? Hasta si se dan cuenta, puede estar con sol, pero no se ve el sol. O sea, literalmente, pues es la capa de contaminación. Y todo eso, cuando nosotros lo inhalamos, lo que hace es que entra la sangre, o sea, entra el torrente sanguíneo, y lo que hace es impedir que se pueda transportar el oxígeno por una molécula que pasa por ahí. Es una parte natural, es una parte regular. Yo respiro y obviamente, ¿qué es lo que inhalamos? Pues inhalamos aire, que está muy bien, sí, pero si a la hora de que entre el monóxido de carbono, entonces el torrente sanguíneo ya no manda ese oxígeno. Entonces imagínense la gravedad de lo que puede ser en este caso un tóxico, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos. Ahora vamos con las siguientes, que de hecho ya Dana lo comentaba, ¿no? En el caso de la parte de los inflamables. ¿Cuáles son las sustancias inflamables? Ya me dijo el ejemplo, pero bueno, ¿cuáles son? Había dicho que la gasolina. Ajá, la gasolina. ¿Pero qué característica tienen los inflamables? O sea, ¿qué hacen? ¿Qué son? Porque aparentemente podríamos decir, ¿y no son iguales que las explosivas, por ejemplo? No, porque las inflamables lo que tienen es que estas se queman, que se quema con facilidad, estas se queman con facilidad, las inflamables, ¿no? O sea, cualquier cosita y ¡pum!, ¿no? Lo que decía precisamente Dan hace rato decía, hablaba de estos transportes, ¿no? Sí, efectivamente, el explosivo no, porque el explosivo detona, el inflamable se quema. Y esa es como que la diferencia. Ya lo mencionaron ustedes, puede ser el gas, puede ser la gasolina, puede ser el gas LP, decía Dana también. Todos esos son inflamables, porque al final, y lo podemos encontrar distintos, ¿eh? No necesariamente está en gas. Puede también inclusive estar en residuos, puede estar en sustancias, digamos, o en materias sólidas, que tengan algún tipo de origen sin importar que sea. Porque, por ejemplo, hay inflamables que pueden estar en polvo o pueden estar en pastas o en gránulos. O sea, hay muchas formas en cómo pueden estar precisamente las sustancias inflamables. Por eso es que precisamente la ley, acá, les voy a mostrar, nos dice, no importa el estado físico, porque sabe que todas estas pueden estar en estado sólido, líquido, gas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esa parte. Y ya de ahí tenemos la cuestión de las siguientes, que son las sustancias, bueno, pueden ser sustancias
Pueden ser residuos, pueden ser agentes, como lo quieran ver. ¿Qué son los biológicos infecciosos? ¿Cuáles son esos? ¿A qué le suena biológico infeccioso? Son como organismos o que no dañan a nosotros como personas. Ok. Sí, microorganismos, exactamente. Los agentes biológicos infecciosos son esos, son microorganismos que de alguna manera nos pueden dañar. ¿Cómo nos dañan? Pues obviamente nos causan enfermedades, ¿no? O sea, dependiendo, digo, nos causan o nos pueden producir enfermedades. Esto, pues obviamente habiendo la suficiente. No es que, o sea, podemos enfrentarnos a un microorganismo, no, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero ¿en qué momento ya se vuelve riesgoso? Pues en el momento en que se concentra la cantidad suficiente de estos microorganismos y que nuestro cuerpo o que los organismos, porque puede ser en cualquier organismo vivo, esté en un ambiente que le va a facilitar y que le va a permitir que sobreviva, ¿sí? Por eso decían, ¿no? Por ejemplo, hay virus que los mata el calor o virus que no sobreviven en el frío, ¿no? Bueno, un ejemplo. Pero si tenemos las condiciones de que decimos este microorganismo vive muy a gusto en cuerpos cálidos, por ejemplo, un ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder? Si mi cuerpo es cálido, yo le estoy dando el ambiente para que sobreviva, para que se quede ahí, pues obviamente para que desarrolle digamos que la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque nos volvemos hospederos viables, ¿no? Gente que de alguna manera puede hospedar el virus. Estos biológicos infecciosos, pues por supuestísimo que son material peligroso. Y van a decir ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la parte de alguna legislación? Más adelante lo vamos a ver, cuando veamos la cuestión de la clasificación de residuos. Porque si yo tengo residuos con estas características, yo no los puedo tirar como tiro, no sé, una hoja de papel, por ejemplo, ¿no? No va a ser igual la basura que yo saco de mi casa a la que va a sacar el Hospital General del Sur, pero ni por favor. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues se debe de hacer un manejo especial, porque si no, imagínense, en algún momento había muchas quejas, no sé si llegaron a escuchar, pasó en varios lugares, precisamente con la parte del coronavirus, que empezaban a desechar todo el material, jeringas, todo lo que se utilizaba para tratar a las personas con coronavirus, así, agarraban y lo tiraban como si fuera basura normal. Las personas empezaron a quejar. ¿Por qué? Pues porque es un riesgo sanitario, porque obviamente pues se está poniendo en peligro. Imagínense la cantidad de microorganismos, la cantidad de bacterias, de virus y de todo lo que se imaginen en esos residuos. Un ejemplo también, ¿no? En el caso, si nos vamos a la parte puede haber reactivos y en algunos casos puede haber biológicos infecciosos. Imagínense un cadáver. ¿Qué pasa con los agarras y qué les hace? Vamos a pensar que no, ¿qué vas a hacer? O si ya extrajiste en una cirugía, vamos a pensar, ¿qué haces con eso? ¿Lo vas a agarrar y vas a tirar el tumor ahí al bote de la basura? Pues no. Entonces, tenemos ahí un tratamiento muy diferente en cuestión de residuos y de materiales peligrosos. Entonces, ahí tenemos la característica. Bueno, ya con eso ya vimos, miren, ya lo que podía ser una cuestión de 6, 7 renglones, pues obviamente se nos amplía, pero porque ya comprendemos entonces cada uno de los conceptos. Pero bueno, en fin, esa es la parte de un material peligroso. Un material peligroso va a ser cualquier elemento, cualquier sustancia, cualquier compuesto que va a provocar riesgos en el ambiente, en los recursos o nosotros, en la salud, ¿sí? Porque tengan las características que acabamos de comentar. A ver, este es el de residuos, pero este no se va a ver. O si quieren, bueno, acá, Michelle, por ejemplo. Allá yo sé que sí lo pueden ampliar, pero acá no. Pues vamos a verlo ahí. Ahí ya se ve más. Sí. Sí, ¿verdad? Ok, bueno. Decíamos hace un ratito que la legislación del Distrito Federal trataba y decía que material peligroso y residuo peligroso era lo mismo. La ley general dice no. A ver, una cosa es el material y otra cosa es el residuo. Una cosa obviamente es el material peligroso y el residuo peligroso, ¿no? Entonces resulta que la legislación general del equilibrio ecológico nos dice, a ver, no. Primero, acá separamos los dos conceptos. Uno es material y otro es residuo.
Y para continuar, antes de hablar del residuo peligroso, te voy a explicar qué es el residuo. O sea, como que nos va llevando más de la mano. Y lo primero que nos define es igualmente en el artículo 30, pero la fracción número 31 nos va a definir lo que es un residuo. Y nos dice que residuo va a ser cualquier material que se genere en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento, cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó. Dicho en otras palabras, material que no se pueda, que salga de un proceso y no se pueda volver a utilizar en el mismo proceso, es un residuo, ¿no? Porque ya es lo que se tiene que desechar. Y esos pasan en cualquier punto. Poníamos un ejemplo hace rato. Vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Vamos a pensar que vamos al doctor y nos van a revisar las amígdalas. Y ven que tienen como unos palitos de madera, que obviamente te exploren si tienes algún problema. Y agarro y digo, a ver, mi proceso, yo ya no voy a poder regresar al proceso donde salió, donde me lo crearon, yo no lo puedo regresar. Decir, ya lo ocupé, toma, vuelvo a ocupar para tu proceso. No, eso ya es un residuo, ya lo tengo que sacar. ¿Sí? Así pasa. Ahora, ya que entendimos entonces que un residuo va a ser cualquier material que se generó en un proceso y que no se pueda volver a usar en ese proceso, en automático entonces es un residuo. Obviamente en proceso nos habla de los tipos de proceso. En proceso cuando produces, cuando transformas, cuando utilizas inclusive, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las, no sé, las vacunas. Yo no puedo inyectar a alguien y volver y con esa misma inyecto a otra persona. No se puede, las agujas no las puedo volver a utilizar. ¿Por qué? ¿Cuál es el proceso? Pues el proceso de uso es que se usa una sola vez y de ahí se desecha. Eso es un residuo. Y tenemos la parte de los residuos peligrosos. La misma legislación en el mismo artículo, solamente que en una fracción después, que ya sería la número 32, ahí ya nos habla de los residuos peligrosos. Porque no todos los residuos son peligrosos. Hay residuos que no significan absolutamente nada, o sea, no son peligrosos porque pues, no ocasionan ningún conflicto, ¿sí? Simple y sencillamente ya no se pueden volver a utilizar, ¿sí? Ahora, vamos con la situación de los residuos peligrosos. En el caso de los residuos peligrosos nos dice que estamos acá, que van a ser todos aquellos residuos, sea todo aquello que ya no sirve, que ya no se puede utilizar en el proceso, en cualquier tipo de estado físico, que por sus características, las mismitas que vimos en materiales, corrosiva, reactiva, explosiva, tóxica, inflamable y biológica o biológica, representen un peligro para el equilibrio ecológico o para el ambiente. Decimos, a ver, pues si lo vemos así, como que sí se parece a material, ¿no? Entonces, como ¿por qué no lo dejamos concentrado en material, como lo hizo la legislación del Distrito Federal? Porque al final sí hay una diferencia. El material peligroso, pues es algo que tiene estas características y puede provocar un daño al medio ambiente. Pero el residuo peligroso ya es algo que de por sí ya no servía y que aparte va a provocar un daño al medio ambiente, ¿no? Entonces, por eso es que se hace más amplia la parte de la definición. Compartimos, digo, tanto en unos como en otros, tanto en residuos como en residuos peligrosos, tienen características tanto físicas, químicas, que de alguna manera, por su propia característica, lo va a volver de alguna manera nocivo o contaminante para el medio ambiente, ¿no? Para el ambiente en general. En este caso, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la abreviatura, ¿no? Bueno, se los voy a marcar. Si tenemos que comparten características físico-químicas, corrosividad, reactividad, explosividad, etcétera, se conocen como características CRETIP, ¿vale? Entonces, para no estar diciendo corrosivo, reactivo, nos quedamos con la parte del CRETIP, así. Inclusive hay productos que si ustedes ven, ahí dice características CRETIP, y ahí lo pueden ver, y ya cuando ustedes lo ven dicen, ok, entonces tiene una de estas características que impide y que de alguna manera pues ya es como parte de la simbología, si así lo quieren ver, y pues ya lo quieren así. Les decía, inclusive hay alcoholes que también tienen las siglas, ¿no? O los ejemplos de lo que puede ser la parte del CRETIP, y ahí lo pueden ver.
y ya nos lo señala de una manera como más sencilla y ya nos avisan. En procesos, en plantas, o sea, en plantas de trabajo, pues, también me lo maneja la parte del CREATIV. Ya con eso ya no me tienen que estar explicando todas las características que posee y que claramente son características que son dañinas, o sea, que sí pueden provocar un daño. Ahora, vamos con lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Porque más allá de la parte industrial o de la parte médica, pues a nosotros nos corresponde la parte legal o la parte jurídica. Y precisamente para efectos jurídicos, los primeros van a generar riesgos al ambiente. Puede ser al ambiente, puede ser a los recursos, puede ser a la salud, etcétera. Y en el caso de los residuos peligrosos, no, los residuos peligrosos son un peligro, pero para el equilibrio ecológico o para el ambiente. Ahí por eso en los residuos peligrosos ya no se incluye la salud. Pues ahí tenemos un detalle, porque entonces vamos a ver. Entonces, que esta parte o esta palabra que nosotros agregamos cambia el significado bastante. ¿Cuál es la palabra? Pues peligroso, ¿no? De residuo a residuo peligroso, de material a material peligroso. Si nosotros pudiéramos, si yo les pudiera preguntar para ustedes, ejemplo, ¿qué es el peligro? Si yo les digo, a ver, para ustedes, ¿qué es? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo podrían definir el peligro? Algo que te hace sentir el riesgo. El riesgo, miren, ahí tenemos un detalle, ¿no? Lo peligroso y lo riesgoso, ¿no? Que podría ser otra cuestión. Efectivamente, el peligro, pues es como una amenaza, ¿no? Cuando estás en peligro, pues porque tienes una amenaza. Estos eventos o estos fenómenos que de alguna manera pueden llegar a ser potencialmente dañinos o potencialmente perjudiciales para todos nosotros y que de alguna manera nos pueden provocar un daño. El daño que sea, digo, no nos vamos a meter exactamente como de qué se trata. Eso es precisamente la parte del peligro, tiene que ver con la cuestión de una amenaza. Para factores jurídicos y para factores, digamos, de alguna manera ambientales. Entonces, vamos a decir que cuando nosotros hablamos de peligro, peligroso, se refiere a una propiedad que precisamente van a tener estos materiales y estos residuos. Y decimos, ¿cómo? Si estos tienen esta propiedad dentro de sí, en automático yo sé que puede haber la posibilidad de que en algún momento, de alguna manera, se pueda llegar a provocar un mal efecto o un efecto dañino contra el ambiente, contra la salud. ¿Por qué? Decimos, bueno, ¿y cuál es esa propiedad intrínseca? Pues la que decíamos hace rato, el simple y sencillo hecho de que tengan característica creativa, para olvidarnos, en automático yo sé que puede existir la posibilidad, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, decía Dan hace rato, ¿no? El manejo. Si yo manejo una pipa de gas LP, en automáticamente sabemos que el gas LP va a tener sustancias creativas y en automático se va a convertir en un material peligroso. ¿Por qué en un material peligroso? Porque por sí solito, por esa propiedad que tiene, puede provocar efectos adversos en el medio ambiente, en la salud humana o en los recursos. O sea, porque pueden pasar y ha pasado. Cuando, por ejemplo, llegan a chocar, ¿no? O se llegan a volcar, o llega a pasar cualquier cosa y ¡pum! Explota y luego, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos el riesgo. Pasó hace poco, ¿no? Creo que, no sé el lugar, tiene como 2 semanas que explotó una gasolinera, ¿no? Una gasolinería. Explotó, pues desde el momento en que sabes que estás manejando inflamables, estás manejando gasolina, pues desde ahí ya sabes que hay una cuestión riesgosa y hay una cuestión peligrosa. ¿Por qué? Pues porque ya está el riesgo latente de que algo así pueda pasar con ese material. Es una parte de la cuestión del peligro, ¿no? O sea, el peligro tiene que ver con esa parte de la propiedad que tienen y que de alguna manera puede haber la posibilidad de provocar estos efectos adversos, estos efectos negativos. Y ahora, ¿qué pasa con la cuestión de lo riesgoso que comentaba hace rato Michelle, ¿no? Y por eso también ponerse en riesgo. En el caso del riesgo, cuando hablamos del riesgo tanto de los materiales como de la parte de residuos peligrosos, ya es como una cuestión de posibilidad o de más bien de probabilidad.
esta probabilidad de que de alguna manera se pueda producir un efecto negativo, un efecto que dañe, en función de qué, de que puedan explotar, o que depende de la cantidad que lleven, o que depende de las medidas inclusive de protección que tomen, etcétera, ¿no? Y precisamente ahí ya tenemos que se pueden inclusive llegar a percibir o se puede llegar a tomar esta posibilidad, pero ya de acuerdo a ciertas circunstancias, ¿no? Ahí entran otro tipo de circunstancias, inclusive la frecuencia, ¿no? A ver, con qué tanta, decíamos hace un rato de los corrosivos. Si ustedes utilizan, no sé, con cosas tan sencillas, por ejemplo, un clarosol. Si ustedes lo utilizan una que otra vez, no pasa nada, pero si ustedes lo utilizan diario, imagínense las personas que se dedican, por ejemplo, al aseo y demás, pues, prácticamente todos los días, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Va a provocar un daño? Claro, por la habitualidad, ¿no? Porque ya tenemos una cuestión de ser ya una cosa constante, digámoslo de alguna forma. Bueno, entonces, como lo podemos ver, la cuestión del peligro es la propiedad que tiene el material, ¿vale? Peligro es la propiedad que tiene el material, en este caso, o el residuo también puede ser, y que precisamente se deben de manejar de una manera correcta, de una manera oportuna, para que no ocasionen los daños malos en la salud y para que no causen daños al ambiente, etcétera, ¿sí? Y para que para que la posibilidad de que estos efectos se presenten por el peligro que ya se tiene, entonces claramente se pueden ir controlando. Y el riesgo no, el riesgo por otro lado decimos que tiene que ver ya con la parte de los efectos malos que están provocados por la explosión o por el estallido o por la corrosión de esos materiales, de acuerdo a la cantidad, a la dosis, al tiempo y a la frecuencia. ¿Sí? Pregunto yo, bueno, en el caso que está ya Dana. Sí quedamos, Dana, entonces, la diferencia entre peligroso y riesgoso. Sí, profesora. ¿Sí? Perfecto. Si nosotros lo trasladamos a cuestiones comunes y corrientes, podríamos decir que el peligro es algo habitual, o sea, es algo diario, que de alguna manera se puede causar un mal, ¿no? Un efecto negativo. Y el riesgo ya tiene que ver con las probabilidades de que de un daño futuro, de un daño que se pueda dar después, ¿sí? De acuerdo a ciertas circunstancias. Un ejemplo más común. Vamos a pensar que nosotros vamos ahorita, bueno, ahorita no, vamos a pensar que si nosotros salimos ahorita a la calle, por la razón que ustedes quieran, para irse a su casa y demás, corremos un peligro, o sea, el peligro está latente de sufrir, por ejemplo, un acto de delincuencia, un robo, vamos a pensar. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas es algo cotidiano que podría pasarnos, sí, tal vez, y que nos puede provocar un efecto negativo. Pero ¿qué pasaría si yo, aparte de eso, mejor no salgo ahorita y salgo a las 12 de la noche con mi iPhone en la mano, ¿no? Y con mis alhajas de oro aquí por el centro? No, pues ya. O sea, ahí ya tenemos una cuestión de riesgo. ¿Por qué de riesgo? Porque el riesgo entonces ya es una probabilidad que va a depender de todas estas circunstancias para que pueda pasar, ¿no? Entonces ahí por eso vemos el por qué se les llama residuos peligrosos y no residuos riesgosos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas dice, a ver, si tú manejas este tipo, si tú tienes contacto con este tipo de sustancias, ya hay un peligro. Si tú incrementas el peligro y lo vuelves riesgo porque manejas mayores cantidades, porque manejas más tiempo con esta sustancia, porque lo haces más habitual, ese ya es tu problema, que lo hagas más o menos riesgoso, ¿no? Pero de mientras peligroso siempre va a ser, ¿sí? Porque va a ser algo cotidiano y va a ser algo diario y vas a lidiar con eso todo el tiempo, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya la parte de la diferencia. Y ahora vamos para acá. Digo que ya no vamos a tener tanto problema porque pues ya ubicando lo que es el peligro y lo que es el riesgo, pues ya entonces ya tenemos una situación más clara. Y nuestro último concepto, ya con este concepto terminamos este tema y ya nos vamos con la parte de las leyes, son las actividades altamente riesgosas, ¿sí? La ley del Distrito Federal nos habla de actividad riesgosa, ¿sí?
Y nos dice que las actividades riesgosas van a ser aquellas acciones u omisiones, aquí es bien importante porque no solamente nos habla de hacer, sino de dejar de hacer. Acciones o omisiones que de alguna manera pongan en peligro tanto la integridad o de la persona o en su defecto del ambiente, por la naturaleza, por el volumen de los materiales, por el tipo de residuos, de acuerdo a lo que nos manejan las normas, repito, las normas oficiales mexicanas. Los criterios, los listados, etc. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Toda actividad que de alguna manera o toda cosa que yo no haga que pueda poner en peligro la integridad de las personas o en su defecto del medio ambiente, en automático ya es una actividad altamente riesgosa. ¿Por qué? Porque entonces ya no solamente estoy en una situación de peligro, ¿no? O sea, ya no solamente estoy en una cuestión de peligro, sino de riesgo, porque entonces sí ya lo voy a manejar con todas las circunstancias, ¿sí? Ahora esta definición al final, digo, nosotros estamos también para poder inclusive criticarlas, ¿no? Que ya lo habíamos platicado anteriormente. Esta definición que les acabo de decir, que es precisamente de la ley ambiental del distrito, nos comenta que no es del todo positiva o no es del todo aceptada, porque precisamente nos dice, de acuerdo a lo que nos maneja el 50 de la Ley General del Equilibrio, nos dice que son competencia de la federación, no del distrito, porque todas estas actividades se tienen que regular por la ley, por supuesto, porque no las puede controlar cualquiera. Además de ello, pues claramente se ve, nos dice que tenemos que obedecer y que tenemos que allanarnos a las actividades que son riesgosas de acuerdo a la que nos señala y nos dice, ¿no? Ah, pues aquellas que te señale, por ejemplo, tu Gaceta Oficial, tu Diario Oficial, etc. En este caso, los listados en materia ambiental que van a publicar las autoridades competentes no van a ser otra cosa que los acuerdos que manejen o la Secretaría de Gobernación y Desarrollo Urbano y Ecología. Esto obviamente allanándose a lo que nos maneja el 50 y el 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Ley Orgánica de la Administración Pública. Acuérdense, ustedes ya conocen bien su constitución política, sabemos que el 27 nos habla de toda la materia ambiental. Toda la materia ambiental que tenemos, constitucionalmente su fundamento legal es el 27. Y el 37 también cabe mencionar en cuestión de la ley orgánica, tiene que ver mucho con la parte de la distribución de competencia, en donde nos dice que le corresponde a la federación, a los estados y a los municipios. Nada más está eso como a lo que se refiere. Y precisamente en esos acuerdos nos dice que ahí mismo inclusive tiene, ya no tenemos que irnos a buscar ni siquiera a otro lado. Ahí mismo vamos a encontrar la definición de lo que son las actividades altamente riesgosas. Y nos dice, este acuerdo precisamente legal, nos dice que una actividad altamente riesgosa va a ser el manejo de sustancias peligrosas en un volumen igual o superior a la cantidad del primer reporte, ¿sí? O el manejo de sustancias también en cantidades superiores. Si nosotros observamos y analizamos un poquito la definición, el hecho de que una actividad se vuelva altamente riesgosa o no sea altamente riesgosa tiene que ver mucho con el reporte de la cantidad, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque se hace, porque digo, al final de cuentas sí tiene que ver con una perspectiva de lógica. ¿Por qué de lógica? Porque técnicamente la materia administrativa o las cuestiones administrativas nos hablan de ciertas cantidades pequeñas o de ciertas cantidades mínimas que son peligrosas, que de alguna manera para que trabajemos con ellas, para que las guardemos, para que las transportemos, para que las usemos, nos dice, a ver, pues hay por eso transportes especiales, hay cuestiones especiales en la cual precisamente tú no va a pasar nada si tú manejas este tipo de sustancias. O sea, tú puedes manejarlas, pero en ciertos niveles, en ciertas cantidades. Si tú rebasas esta cantidad, entonces sí, ya te estás poniendo en una actividad altamente riesgosa.
No por el hecho de que, no, pero entonces, ay, si manejo, es lo mismo manejar 1 litro de gas que 100,000, pues no es igual, por supuesto que no es igual. Va a estar el peligro latente, pero el riesgo va a depender mucho de la cantidad, ¿no? Y decíamos, y de la frecuencia, y del contacto, y demás. Al final, bueno, pues si vemos que están estos en una instalación y que en el momento que esto se saque, por alguna causa, ya sea natural o por una actividad humana, por supuesto que tendría o afectaría de manera muy importante o a las personas, o a sus bienes, o al ambiente definitivamente. ¿Sí? Entonces por eso es tan delicada esa parte. Inclusive tenemos una definición, digamos que más accesible a la de la ley general y a la de la ley ambiental. Y esa definición nos la da el INE, ¿no? Bueno, el INE no, es el INAE, creo. El Instituto Nacional de Ecología. Ellos también precisamente no arman como que su propio concepto, porque como que los anteriores estaban demasiado complicados. Y precisamente ahí nos dice que este tipo de actividades van a ser aquellas que involucran el manejo de materiales peligrosos en cantidades y en condiciones que puedan provocar un accidente, que puedan provocar accidentes mayores, y en la que su ubicación en áreas tan vulnerables puede aumentar la posibilidad de que estos accidentes provoquen consecuencias graves. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, sí, la verdad es que la del instituto se vuelve mucho más digerible, ¿no? Nos dice, a ver, siempre y cuando si tú trabajas con materiales que son peligrosos en cuestión de sus cantidades, en cuestión de sus condiciones, que te pueden provocar un accidente mayor, estás dentro de actividades altamente riesgosas, ¿no? Pero de mientras, si tú regulas y si tú controlas, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué decimos que depende de la cuestión también, no solamente de cantidades, sino del ambiente especial y las condiciones especiales? Porque todo ese material no se puede andar transportando, produciendo como si trajéramos qué, ¿no? O sea, si alguien quiere trasladar, por ejemplo, gasolina, no lo va a hacer en cualquier vehículo, ¿no? O sea, obviamente necesita condiciones especiales. Bueno. Hasta acá pregunto, ¿tienen alguna duda, algún comentario, alguna contribución? Voy a poner la presentación, pero no, espérenme, primero vamos a la línea del tiempo. 1, 4. Dana, ¿no entregaste tu línea del tiempo? Ya no la pude subir, profesora, pero la subo en un rato más. Ok, chequenlo. Ahorita les doy las instrucciones. Esta es la tuya, ¿verdad, Michelle? ¿La traes ahí en tu libreta? Porque acá, bueno, va a ser más fácil que tú nos las expliques y le vayamos dando continuidad acá. A ver, bueno. La proyecto, pero tú nos vas explicando, ¿verdad? Ok, adelante. Bueno, mi línea de tiempo ya empezó a ser desde 1988. En 1988 hay dos leyes, que es la Ley General para la Prevención Integral de los Residuos en México, que se refiere a la protección al ambiente en materia de prevención, y la otra, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental en México, que se establece los presupuestos químicos para el redujo y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección del ambiente. Okay. Luego sigue en 1997, que es la ley de embalses y residuos de envases mundial, que que da prioridad absoluta a las políticas preventivas. Luego en el 2000, es la Ley General de la Vida Silvestre en México, que es la conservación de la fauna y flora silvestre mediante la protección
Luego ahí en el 2001 está la Ley del Desarrollo Rural Sustentable en México, que está dirigido a promover el desarrollo sustentable del país y proporcionar un medio ambiente adecuado. En ese mismo año también salió la Ley de las Aguas Mundiales, que consiste en la conservación del agua en no haber escapados. De ahí sería hasta el 2002, que es la Ley de Prevención y Control Integrado de la Comunicación Mundial. Esta normativa es la principal creencia legislativa. Sí. Luego en el 2003, que es la Ley del Ruido Mundial, que trata sobre la legislación de contaminación acústica, se considera el momento del día en que emite. Luego en ese mismo año está la Ley de Desarrollo Forestal y Sustentable en México. Tiene por objetivo regular y fomentar conservación, protección, restauración, reducción, ordenación de los ecosistemas. De ahí hasta el 2007, que es la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco. Establece las normas para planear, ordenar y modificar. Luego, en ese mismo año, salió también la Ley de Pesca y Agricultura Sustentable en México, que establece las bases para la ordenación, la conservación, la protección, la población y el aprovechamiento sustentable. De ahí hasta el 2008, que es la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos en México, que establece el marco normativo para la promoción y el desarrollo de los bioenergéticos. Luego hay hasta el 2012, que es la Ley General de Cambio Climático en México, que busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Luego de ahí hasta el 2013, que sería la Ley de la Responsabilidad Ambiental en México, que regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados. De ahí al 2017, que es la Ley de usos de agua en el estado de Tabasco, y la Ley para la protección y cuidado de los animales. En ese mismo año salió la Ley Federal del Estado de Tabasco, que su observación es general y obligatoria en el ámbito de la jurisdicción territorial del Estado de Tabasco y tiene por objetivo regular y fomentar la conservación. De ahí termina hasta el 2019, que el mismo año tiene dos leyes, que es la de protección ambiental. Tiene por objetivo regular todos los tipos de actividades para proteger el ambiente y la Ley del Desarrollo Pecuario del Estado de Tabasco y México. Perfecto, muy bien. Muy completa tu línea de tiempo, Michelle. Sí, efectivamente, tenemos ya vimos, ¿no? En el caso de los antecedentes que encontró su compañera. En el caso empezó ella, por ejemplo, desde el 88 hasta obviamente el 19. Acá tenemos un detalle, ¿no? Porque si nos damos cuenta, entonces tenemos que como 4 años más o menos en los cuales pues básicamente no se ha legislado nada en materia ambiental. Entonces, si nos damos cuenta, sí hay inclusive hasta estados que son como más claros, ¿no? ¿Y por qué son más claros? Porque al final de cuentas son estados que están rodeados de mayor biodiversidad, a la que digo, desafortunadamente tenemos en algunos otros lugares, ¿no? Hablamos un Tabasco, hablamos un Veracruz, hablamos un Yucatán, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen una biodiversidad más grande, inclusive parte de los atractivos de estos estados son precisamente eso. Algo que, por ejemplo, nosotros, pues no, o sea, aquí decimos, sí, pues edificios, museos, lo que ustedes sí, pero así como que digamos, cuestiones como las pueden tener otros estados, pues la verdad es que no. Entonces, por eso inclusive ellos trabajan más en su materia legislativa ambiental. Ahora sí, déjenme abrir el otro, porque creo que no me abrí. Déjenme abrir. Es ay, ¿por qué me tapé las manos? Déjenme ver.
No me acordé por qué. Yo lo hice con la plantilla de acá y luego lo utilicé en otra materia y le borré los dos. Ok, bueno, vamos a empezar entonces con nuestro siguiente tema, y más bien es nuestra siguiente unidad, que ya en forma entramos a todo el marco legal en México, que tiene que ver con la materia ambiental. Aquí prácticamente nos vamos a aventar todo segundo parcial, ¿no? Y ya tercer parcial ya tiene que ver ya con problemas y problemáticas ecológicas. Pero por lo menos segundo parcial sí vamos a trabajar mucho con, no todas, porque sería imposible, hay una gran cantidad de legislaciones ambientales, pero sí por lo menos los aspectos más importantes de las leyes más relevantes, digamos que dentro de la propia materia. Para ello hay que empezar a comentar algo bien interesante, y es que resulta que en nuestro país, precisamente antes de los 70s, realmente no había un criterio ambiental, no había algo que pudiera de alguna manera frenar todo lo que estaba relacionado con el desarrollo en materia industrial. ¿Y por qué les pongo esos años? Porque en esos años había un desarrollo industrial en México muy interesante. Ya empezaba mucho la industria, las fábricas, las empresas, pero pues en materia ecológica no había algo que les regulara a ellos, ¿no? Que les dijera, a ver, sí puedes hacer, pero pues oye, ¿no? Que les pusiera como un freno. Y cabe mencionar que no porque en ese momento no fuera necesario o porque no hubiera impacto ambiental, no. Desde esos años inclusive, imagínense, ya había ciertos vestigios los cuales sí se podía apreciar que los impactos ambientales inclusive estaban aumentando, obviamente todo lo que tiene que ver tanto con generación de residuos como con la parte de la contaminación atmosférica, ¿sí? ¿Y por qué decimos antes de los 70s? Porque ya después de los 70s, o sea, empezando los 70s, específicamente en el 71, sale nuestra primera legislación federal para prevenir y para controlar la contaminación. Esto lo hace, pues obviamente, el gobierno de nuestro país para tratar de alguna manera de meterles rienda y de meterles freno, pues al comportamiento que tenían las industrias en relación al medio ambiente. Porque las industrias lo único que querían pues era ganar, 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 explotar, explotar, y lo que menos les importaba era la materia ambiental. Entonces tiraban eso hasta la fecha, ¿no? Hay algunas que todavía se han cachado en esa parte de que tiran sus residuos donde quieren, ¿no? O algunas contaminan y contaminan y les vale. Bueno, pues en ese momento, precisamente con esa legislación a nivel federal, empiezan a controlar ese tipo de comportamientos. Por supuesto, digo, eso creo que todos lo tenemos claro. Estos instrumentos legales que buscan regular la conducta ambiental de la industria han ido cambiando, se han ido modificando. ¿Para qué? Pues inclusive en algunos casos hasta se han ido adaptando para llegar hasta lo que hoy tenemos, ¿no? Lo que partió en una sola ley, hoy son un mundo de leyes en materia ambiental, y no solamente leyes, o sea, también podemos tener la parte de reglamentos, de normas, de acuerdos, de convenios, que precisamente regulan esta relación que tiene la industria con respecto al medio ambiente. Entonces ya aquí ya hay una serie de cosas que ya se fueron controlando a partir de esa primera ley, a partir del año 71. Posteriormente, pues ya vemos, si nos damos cuenta, pues ya tenemos algunas décadas, digo, se hablan de 3, claramente ya tenemos más, ya tenemos 52, casi 53 años en esto, pero por lo menos de 3 décadas a la fecha es donde más se ha visto como la cuestión del cambio. ¿En cuestión de qué? Pues en cuestión de legislación ambiental. Se han ido adaptando, porque inclusive muchas normas se han tenido que ir reformando para, pues obviamente, poder ser más efectivos, para que de alguna manera, si hay algún tema que no contemplen, pues lo puedan contemplar, o inclusive, ¿no? Si surge algo nuevo, pues lo puedan incorporar a los instrumentos que pues ya existen, y que al final de cuentas, pues nuestra relación con el medio ambiente, pues sea, híjole, si no la más ideal, por lo menos, que sea una relación cordial. Si nosotros nos ponemos a analizar y nos podemos saber, pues el desarrollo que han mantenido nuestra legislación ambiental en el país, por supuesto que sí son, digo, sí cabe mencionar que sí son parte de una evolución, ¿no? ¿Y esa evolución hacia qué va? Porque obviamente tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad precisamente de este desarrollo?
o de esta evolución, pues al final tiene que ver mucho con la parte de mantener y de defender cierto tipo de principios, específicamente pues la sustentabilidad económica y la sustentabilidad ambiental. Decimos, ¿cómo puede ser una sustentabilidad económica? Lo mismo que ya habíamos platicado en otro momento. Que yo pueda ganar, gastar, así, pero que no me acabe todo. Que al final de cuentas yo pueda equilibrar entre la explotación del recurso y la ganancia económica, ¿no? O sea, que si yo voy a ganar más, claro, pero también entonces estoy explotando más el recurso, tengo que cuidarlo más, ¿no? Entonces a eso se refiere como la parte de este precepto. Ahí vamos a empezar a hacer un análisis. Bueno, su compañera ya nos explicó de algunas de estas. Vamos a hacer un análisis entonces mucho más corto, en el cual vamos a hablar de las primeras y de las legislaciones más importantes que de alguna forma se han tenido en nuestro país. Ejemplo, tenemos la primera que hace un ratito mencionaba, que es la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación. Esta fue en el 71. Pero algo bien interesante, aquí solamente estaban orientados con la mecánica o con la viabilidad de salud. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la parte de criterios de salud con algunos elementos para el control de emisiones. Te voy a controlar para que no saques tantos residuos y me contamines el medio ambiente porque le provocas daño a la salud de mis ciudadanos. Eso es lo que hacía la ley del 71. ¿Por qué se los digo que es interesante? Porque entonces nos damos cuenta que era lo que le importaba al Estado en ese momento. No lo hacía por una preservación del medio ambiente, lo hacía por proteger la salud humana. Pero entonces no hablamos de una materia 100% ecológica o 100% ambiental. No, le importaba la salud, pero no el medio ambiente, ¿no? O sea, que el medio ambiente es lo de menos, ¿no? Porque me estás enfermando a los ciudadanos. Entonces, por eso agarro y te pongo esta legislación para prevenir y controlar contaminación. Entonces, así empezamos como en la materia ambiental. Tú empezaste en el 77, ¿verdad? En el 88. 88, ok. ¿Por qué se da esta brecha? ¿Por qué podemos decir, bueno, y por qué en este caso su compañera empezó en el 88 y yo les estoy hablando del 71? Estamos de 17 años después. No es por otra cosa, sino porque en el 88 empezaron las que son 100% dedicados a la materia ambiental. Digamos que esa es la parte del antecedente que le dio origen a todas las que nos mencionó su compañera. Después del 71, fíjense que pues no, relativamente no pasó tanto tiempo y llegó el 73. Y en 1973 salió una ley o salió un código que se llamó de esa manera, Código Sanitario. Y en ese Código Sanitario, imagínense ustedes, había un capítulo dentro de ese código que se denominaba saneamiento del ambiente, ¿sí? Y ahí mismo pues empiezan a expedir ciertas normas, que son reglamentos, para poder controlar la contaminación del medio ambiente. Esta contaminación que se daba por humos, por polvos, en esta contaminación del agua, del mar, etcétera. Y de alguna manera también decían que se relacionaban mucho con el hecho de decir, a ver, vamos a controlar la contaminación atmosférica, especialmente la que generas tu industria, ¿sí? Pero imagínense, estamos hablando que de todo un código, solamente hay un capítulo dentro de ese código que hablaba de saneamiento del ambiente. Otra vez, no era una cuestión 100% ecológica, era una cuestión sanitaria, que dentro de ella metieron un capítulo, pero nada más, pero seguía sin estar, vamos a decir lo que bien aterrizada la cuestión medioambiental. Pues ahí tenemos como una partecilla de brecha, ¿no? A ver, denme un segundito, espérenme. Un segundito. Bueno,
Les decía, de ahí fíjense que tenemos un detalle, porque de ahí, si nos dimos cuenta, del 71 al 73 pasaron 2 años, o sea, no hubo gran diferencia. Pero resulta que de ahí hasta el 82 es donde sale otra legislación. Entonces ahí sí ya nos damos cuenta, entonces sí ya tenemos una brecha de 9 años, o sea, tardan 9 años en los que no hubo, pero ni para bien ni para mal. Ya en el año 82, en 1982, surge una legislación ya un poquito más especializada, por lo menos, que era la Ley Federal de Protección al Ambiente. Esta legislación, sino hasta por el propio nombre, nos podemos percatar que ya tenía una cuestión y ya tenía un enfoque, ya tenía como una importancia especial y específica a la protección ambiental, si nos damos cuenta. Porque ya vimos que hasta ese momento, por lo menos del 71 al 82, o sea, llevamos 11 años, en los que la materia ambiental solamente se veía como un problema de salud. Ya nada, la contaminación, problema de salud ambiental, perdón, problema de salud de los ciudadanos. Sí, pero no decían, es un problema ambiental. Decían, no, pues es un problema de salud. Y esa problemática de salubridad general, pues obviamente que era lo que ocasionaba. Que entonces para yo poder solucionar o para yo poder encontrar una solución de algo ambiental, me tenía que ir un código sanitario. Cuando pues la realidad es que digo, si bien es cierto, claro que la contaminación tiene que ver con esta parte, pero estamos de acuerdo que son cosas muy diferentes, muy distintas. Y bueno, eso sucede en el año 82. De ahí del 82, venimos otra vez a la parte de un año después, vuelven a tener otra vez como que lo mismo que pasó en el 71, 73, pasa entre el 82 y el 83. Resulta que en el 83 se proponen de manera contigua, o sea, de manera igualitaria, se propone que se expida una ley general de salud en la cual se iban a modificar, o sea, se iban a cambiar e iban a agregar ciertos artículos a la Ley Federal de Protección al Ambiente. Entonces, si nos damos cuenta, pues ahí teníamos esta, que es la Ley de Protección al Ambiente de un año antes, se le iban a hacer modificaciones, ¿sí? O sea, iban a reformar y iban inclusive a aumentar ciertos artículos. Y al mismo tiempo se expedía la Ley General de Salud. ¿Esto para qué? Pues obviamente para que de alguna manera pues tuvieran ciertos preceptos, ciertas cosas, en las cuales estas herramientas ya fueran más enfocadas a la conservación, a la protección, a la restauración y a mejorar el ambiente. Pues ahí empiezan con una situación, con una mecánica muy distinta y dicen, bueno, a ver, no, ahora sí ya hablamos. Proteger el ambiente, conservarlo, restaurarlo, mejorarlo, etc. Y entonces ahí como que ya se hace una sinergia. Si bien es cierto, no lo separa y no se separa directamente de, vamos a pensar, de la materia sanitaria o de la materia de salubridad, salud pública, pero tampoco se queda con ella, sino que dice, bueno, ok, vamos a trabajar en conjunto porque son problemáticas que van de la mano, pero cada uno va a tener sus problemas, tú desde salubridad y yo desde la parte ambiental. Entonces ya se logra hacer como, digamos, una forma pues más viable de trabajar estas cosas. Bueno, la siguiente yo creo que nada más vamos a ver, déjenme ver, bueno, es que la del 88 es precisamente una de las más importantes, porque en la del 88 es donde surge la legislación que hemos venido tocando sin ver todavía la ley y la vamos a seguir viendo cuando veamos la ley, porque esta sí la vamos a visualizar, sobre todo el reglamento. Entonces vamos a dar la introducción y el siguiente martes la retomamos, si están de acuerdo. La siguiente legislación es precisamente la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Exactamente. Esa legislación obviamente sale o se aprueba en 1988. No solamente se queda solita la ley, sino que ya se vuelve más grande, porque en ese momento también salen varios reglamentos que ya empiezan a regular impacto ambiental, residuos peligrosos, control de contaminación, prevención de contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya este ordenamiento, digamos, ya no sale solo, sino que ya sale acompañado pues de otra serie de documentos y de otra serie de mecanismos y herramientas legales. Eso está muy bien porque esto al final de cuentas pues la hace una ley pues mucho más completa, ¿sí? Y la primera en su especie, que digo, tan importante es
que si fue en el 88, estamos hablando de cuántos años que tiene de vida, casi 35 años de vida. Claramente se ha ido modificando, pero la ley sigue siendo la misma, hasta la fecha la seguimos trabajando. Entonces sí es una de las leyes más importantes en la materia. Bueno. Vamos a dejarlo acá, ¿sale? Vamos a dejarlo acá para retomar después. Déjenme ver. Un momento. Impacto, déjenme ver. Ah, ya, ok. ¿Cuál va a ser su tarea? Su tarea va a ser la siguiente. En su tarea va a ser la primera ya de segundo parcial. No se les vaya a pasar y se me vayan a confundir. Su tarea va a tener que ver con una legislación. Vamos a ver la Ley General del Equilibrio nosotros, aquí en clase, y la siguiente legislación a esa es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a buscar la clasificación de residuos, ¿sí? Así. Clasificación de residuos. Y me lo van a hacer, no sé si gustan ustedes, en alguna herramienta visual. ¿Sale? Herramienta visual de clasificación de residuos, lo pueden buscar en la ley, lo pueden buscar en internet, no tengo absolutamente ningún problema, para que ya traigamos una idea más, digamos que más clara de cómo se clasifican y ya no andemos como tan perdidos ahí. Se los voy a cargar, como ya es segundo parcial, se los voy a cargar, déjenme ver. Semana, no, pues sí, semana 5. Va a estar cargada aquí en semana número 5, ¿sale? Yo se las cargo en el transcurso, yo creo que del día de hoy, a más tardar el día de mañana, les coloco las instrucciones, el tema y la fecha, para que no haya problema. Comentarles en el caso del examen, su examen es el día de hoy, ¿sí? Yo les comentaba la clase pasada que como ya ustedes ya los veo hasta el siguiente martes, pues obviamente sí se nos atraviesan como bastante 5 o 6 días. Entonces recordemos que yo tengo que cargarle sus calificaciones al sistema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Su examen está, yo ya lo tengo, ya se los cargué. Su examen está fácil, está corto, dura media hora. Y su examen va a estar abierto, si están de acuerdo, si tienen algún otro comentario, desde las 5 de la tarde del día de hoy. No estaba compartiendo pantalla. Desde las 5 de la tarde del día de hoy, 8 de junio, hasta las 11:59 del mismo día de hoy. Con ustedes, bueno, general, es la primera vez que tengo examen con ustedes, comentarles, solamente es a un intento, por favor coméntenles a sus compañeras. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se meten por la razón que quieran y dicen, tenemos de aquí a las 11, me hago una parte ahorita y al rato me conecto estos 15 minutos, no se va a poder. Si ustedes se salen, en automático el examen se cierra y ya no pueden volver a ingresar, ¿sale? Y ya no se los puedo volver a aperturar. Si alguien llegase a tener algún problema, no problema personal, porque tiene muchas horas, problema técnico de que por alguna razón algo pasa, me lo tienen que comentar de manera inmediata para yo comentarlo, obviamente con el ingeniero, con quien se tenga que hablar, porque luego resulta que ya me buscan hasta las 12 de la noche, ¿no? O hasta mañana en la mañana, de ¿qué cree? Yo no pude entrar al examen, ¿me lo puedo abrir? No, ¿sí? Entonces cualquier cosa debe de ser reportada en el momento. La mecánica, pues si ustedes hacen examen el día de hoy, déjenme ver, pues espero que mañana, si mañana no puedo más tardar el día sábado, yo les estoy transmitiendo las calificaciones con Dana. No, Dana, por favor, para que se las puedas pasar a tus compañeros, y yo me quedo esperándolos todo el sábado, o todo el viernes, dependiendo del día que se las mande. Ya en la noche yo les aviso o le pregunto a Dana, si alguien tiene algún reclamo, algún comentario, alguna duda, me la hace saber. Lo mismo, nada más el tiempo que yo les ponga. Ya en ese momento nadie tiene dudas, nadie tiene nada, perfecto, yo la subo al sistema. Oye, es que yo sí tengo, no, pues ya tuviste 5 horas, nunca me dijiste nada, para mí ustedes están de acuerdo. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier pregunta, ustedes tienen mi número personal, si no, Dana se los puede proporcionar. No me lo hagan a través de ella, no de, oye, Dana, mándame mensaje, por favor, la mesa, porque tengo esta pregunta. No, no, no. Ya cualquier duda, pregunta, me la hacen de manera personal, ¿sí? O bueno, obviamente por mensaje. Así quedamos entonces. En el caso de tareas, Dana, también mándales un mensajito, por favor, y diles que tienen como límite hoy a las 5 de la tarde para cargarme las tareas que les faltan. Después de las 5 de la tarde ya no admito ninguna tarea. Por favor, Dana. Sí, profesora, yo ahorita envío el mensaje al grupo. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda?
No. ¿Seguras? Sí. Perfecto. Entonces, pues cualquier cosa que tengan con su examen, ahí quedo yo pendiente y ya cualquier cosa, pues ahí nos estamos comunicando. Ya si no hay novedad, pues ya nos estaríamos viendo el siguiente martes, ¿sí? Cuídense mucho, que tengan bonito día, Michelle, Dana. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias a ustedes, cuídense mucho.